Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 10 de octubre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, en segundo debate, las reformas a la forma de calcular los residuos que se ha tomado como una reforma al Código Electoral. ¿Cuáles son las novedades en esta tensión en el Medio Oriente? Ayer se dio una conferencia de prensa por parte del canciller israelí, Eli Cohen, y vamos a tener qué dijo en unos minutos. Además, ¿qué se espera que ocurra? Ahora mismo Gaza tiene los servicios de agua, luz y gas cortados. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Así es. Nosotros le vamos a brindar las informaciones, usted decida. Voy a partir por una buena noticia. Hombre, porque, va a variar. Para Panamá. Por ejemplo, China ya da el visto bueno a 2 empresas panameñas para la exportación de carne de... Bueno, eso fue la última noticia que dio ayer el ministro. Pero es importante que conozcamos y reafirmemos esa decisión. 2 plantas procesadoras de carne y pollo panameñas han recibido el visto bueno para la exportación de los productos a la República Popular China. Se trata de las empresas Mataderos de Chiriquí S.A., Machiza, y empresas Melo S.A., las cuales han sido registradas y habilitadas por la Administración General de Aduanas de China como plantas procesadoras que pueden exportar a ese país carne de res y carne de pollo. Esto es una noticia, Fernando, que amplía el mercado nacional con potencialidades de desarrollo a precios manejables para nuestra exportación. Esto es importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario es importante, su desarrollo para el país, y cuando ampliamos el mercado, también ampliamos la capacidad de generar empleo. Siempre que hablemos de generar empleo, hay que producir inversión local o extranjera. Todo que conspire contra eso, conspira contra la generación de empleo. Sencillo como eso. También otra noticia importante es que nuestras luchas porque el tema de migración se eleve a la categoría de problema internacional en la región, recibe un espaldarazo con la propuesta del presidente de México, Manuel López Obrador, porque el día 22 de octubre, tal cual anunció el presidente Laurentino Cortizo ayer, 11 países de nuestra región, en la que se incluyen los principales agentes de exportación, vamos a llamarlo de esta forma, de migrantes. Me refiero a Ecuador, a Colombia, a Venezuela, a Haití, a Cuba, estarán allí, toda la región centroamericana, que son 5, incluyendo Belice, y la República de Panamá. Estaremos allí, me refiero a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, Panamá. Reunidos en México, Fernando, en donde se va a hacer esta reunión en la que discutiremos el tema de migración y los efectos que está teniendo. Terminó la gira también el alcalde de Nueva York, reconociendo lo que nosotros sabemos. Yo creo que es el último que se enteró. Nosotros no tuvimos en el lado colombiano del Darién, pero lo que el alcalde reporta es pálido reflejo de una realidad que nosotros estamos viviendo a diario. Por eso es importantísima esta reunión que se va a celebrar en México, en la que primera vez que estamos en el conjunto. Fíjense una cosa, y esto hay que prestarle atención, porque el presidente colombiano, que ha estado más atento a lo que está pasando allá en Israel, ahora le vamos a hablar sobre eso, que a lo que está pasando en nuestra región. Un tuit desafortunado por parte, y un intercambio con el embajador de Israel, desastroso el tuit del presidente de Colombia, para decirlo rápido y ligero, ¿cómo que dice usted? Pronto y rápido. Bien. Pero estas cosas están ocurriendo, entre noticias importantes, pues vamos a poner esto en un nivel multilateral, el tema de migración. Pero algunas cosas importantes debemos saber antes de entrar al tema, digamos que es el plato más importante de la discusión de hoy, que es lo que está pasando
en Palestina e Israel y las consecuencias de esto, o potenciales consecuencias. La primera cosa es que debemos saber que este domingo en Ecuador habrá el balotaje, es decir, la segunda vuelta entre un candidato de centro derecha y un candidato de centro izquierda. Por los opuestos, las dinámicas electorales pareciera reflejar un apoyo al candidato Daniel Noboa sobre Luisa González del correísmo, sobre todo después de las divulgaciones que se han hecho sobre la potencial, posible especulación, lo que usted quiera llamarle, vinculación del correísmo con lo que pasó con el candidato Villavicencio. Entonces, de todas maneras, Ecuador, quien gane las elecciones, va a recibir un país bloqueado institucionalmente, tomado por el narcotráfico, con un presidente que solamente va a tener un año y medio de duración, con un Senado fragmentado, con un avance del crimen organizado, no solamente el narcotráfico, Fernando, sí, ¿no? Con las cárceles tomadas, porque fue las cárceles donde se ejecutaron a estos señores víctimas los victimarios de este brutal asesinato. Y además de eso, se encuentra atrapado en una crisis económica muy seria. Esta es la primera vez en la historia de Ecuador que la muerte cruzada produce esta elección. Mire todo lo que está ocurriendo, un país dolarizado. Además de eso, fíjese lo que está pasando en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Hay dos candidatos que hoy se tratarán de disputar los 217 votos necesarios para ser el presidente de la Cámara o el speaker de la Cámara. Ellos son Jim Jordan, respaldado por el señor expresidente Trump, y Steve Scalise, que es el jefe de bancada. Y puede ocurrir una cosa extraña, que ninguno tenga y que tengan que recurrir al que votaron, a McCarthy. Todavía él está, ayer en su discusión, no descartó que estaría disponible. Todo esto está ocurriendo en una especie de hay un congelamiento de la agenda legislativa de la Cámara de Representantes. Mientras esto se está ocurriendo, mire esto, 6 miembros del Senado de los Estados Unidos, 3 demócratas, 3 republicanos, encabezados por el jefe de la mayoría, Schumer, de Nueva York, se entrevistaron en China con altas autoridades, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China el domingo y con el presidente Xi Jinping. Había ya en desarrollo el ataque brutal del grupo terrorista Hamas contra Israel. Ya estaba Schumer le reclama a Xi Jinping que la posición de China era muy tibia, la inicial. Después, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China endurece la posición de China con respecto a esto, en el sentido de que reconoce que el ataque a Israel es un ataque terrorista. Tenga este elemento en consideración, porque recuerde que en el manejo geopolítico, China mira a la región del Mediano Oriente como un suplidor adicional de petróleo. Téngalo en consideración en el interés estratégico. Por eso que China, en Arabia Saudita, se mostró anuente a cooperar. Entonces, su posición con respecto a esto, Schumer la consideró débil con respecto a Israel. Bien, la corrigieron y entonces Schumer dijo que se sentía mejor con la nueva declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Pero también en el calendario electoral de estos 15 días, aparte de lo que va a ocurrir en la República de Panamá, que es la definición de las posiciones en todos sentidos de los candidatos a vicepresidente, de las nóminas que no lo han escogido, los candidatos a presidente. Ayer se elaboró el panamista, no tenemos los datos, pero cuando lo tengamos se lo vamos a compartir. Vamos a tener al fin de mes, en todos estos 15 días que vienen, todos los candidatos a todos los puestos de elección de todos los partidos. Pero además de eso, vamos a tener las siguientes elecciones. Este domingo, el balotaje en Ecuador. Una elección importantísima. Importante. 2. El día 22
vamos a tener 3 eventos importantes. Uno, la elección en Argentina, Fernando, que es el primer proceso electoral que se va a dar. 2, vamos a tener las primarias en Venezuela. La hablo ahora de ellos. La primaria de la oposición. Es decir, de la oposición. Que ayer, por cierto, Capriles se retiró. Ahora le explicamos esto, porque ¿qué significa esto? Y dos, vamos a tener la reunión de México, de los 11 miembros de la región, para ver el problema migratorio. De manera que vamos a tener, y adicional a eso, vamos a tener el desarrollo de los acontecimientos políticos partidarios en la República de Panamá. Ahora se lo vamos a dar. De manera que vamos a tener unos días de política movido. José. Una de las cosas, Fernando, que debe estar clara en nuestra audiencia es que el ataque de Hamás el día sábado contra Israel fue sin duda alguna un acto terrorista. Sí. Y no hay ningún terrorismo bueno, ni causa que justifique la utilización del terrorismo como arma política. Es la primera cosa. 2. Y es terrorismo porque quienes se estaban asesinando eran niños, mujeres, en forma de defensa. Era un espectáculo, por ejemplo, mataron a 260 personas en ese acto. De manera que no hay duda de eso. Pero tampoco debe haber duda en algunas otras cosas. Hamás es un grupo terrorista de lo más radical y no es la expresión del pueblo palestino. Eso es importante. Eso es importante. Ya está. Déjame para que él conteste algunas preguntas de estas. En este momento, Israel tiene un gobierno, el de Netanyahu, un gobierno formado es el gobierno más derechista de las últimas décadas que ha tenido Israel. Esta acción de cercar a la franja de Gaza, cortarle la luz, cortarle el agua, cercar a población civil, está prohibida en la Convención de Viena. Está prohibida. ¿Sí? Entonces, esto hace que los palestinos y los árabes de la comunidad árabe internacional, que son pro-palestinos, no pro-Hamas, pro-palestinos, se vean en la necesidad de protestar a favor de Palestina y poner presión sobre el avance israelita en materia diplomática, cuando avanzó con las relaciones con Arabia Saudita, Fernando, cuando avanzó con Qatar, cuando avanzó teniendo nuevos aliados en la comunidad árabe. Esto, Alonso, ¿qué opinión te merece las consecuencias en el mundo árabe de esta acción que se está dando en este momento por parte de Israel en el estrecho de Gaza? Sí, lo importante de todo esto es poder saber diferenciar, Fernando, que lo que hubo contra Israel fue un ataque terrorista. Y eso hay que condenarlo. 2. Esta guerra, porque ya es una guerra, abre un nuevo escenario internacional. Y entonces uno tiene que pensar, ¿quiénes se benefician en esto? Se beneficia Irán, porque logra frenar la ofensiva diplomática de Israel. Y sobre todo que frena a su enemigo acérrimo, que es Arabia Saudita. Claro. No olvidemos que dentro del mundo árabe hay divisiones tan insalvables como las que hay porque afuera. El mundo árabe, los países... Bueno, Irán no son árabes, pero digo, en el mundo musulmán, más sería la palabra. Bueno, hay dos cosas. El mundo árabe es una cosa y el mundo musulmán es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Pero estos países árabes respaldan la causa palestina. En consecuencia de eso tendrán una reacción de cuidado en avanzar con Israel. Eso es un precio que Israel va a tener que pagar, porque yo no tengo la menor duda que la capacidad militar de Israel es suficiente para aplastar a Hamas. Lo mejor que le puede pasar a Palestina es la desaparición de Hamas. Es lo mejor. Pero Hamas fue impulsado por las fuerzas más retrógradas. Money talks, vamos a decirlo así. Si uno va a los que han conocido Cisjordania, allí la moneda que se usa de moneda corriente es la moneda israelí. La mayor parte de su población vive de Israel. La mayor parte de las exportaciones vienen de Israel. La mayor parte de las exportaciones van hacia Israel. Es decir, la Cisjordania es un apéndice de Israel. No pasa lo mismo con Gaza. Y hay algo que uno tiene que tomar en Gaza para entender un poco la mentalidad de esa gente. Ese es un área de 360 kilómetros cuadrados. ¿Con 2 millones de población? Con 2 millones de población. Es el área tal vez más densamente poblada del mundo. Es la más poblada del mundo.
que no solamente tiene sus fronteras cerradas con Israel, ¿por qué también las tiene con Egipto? Así que ahí conoce Egipto que tiene sus fronteras cerradas con Gaza también. Así que, ¿sabes? Hay que también ver los personajes y no solamente es hacia un solo lado. Esta es una guerra y esta es una situación muy compleja, mucho más compleja de lo que hay buenos y malos, porque hay todos los matices grises que uno se puede imaginar están en este problema. Hay un paso importante que me pareció que Netanyahu dio o habló el sábado. La necesidad de un gobierno de unidad. Israel cada vez que se ha enfrentado a un problema de esto, Sí. ha tenido la capacidad de unificar al país. Para poder lograr, ahora esto es una opinión, para poder lograr Netanyahu esa unidad que él anhela, tiene que deshacerse De sus los radicales de también. los partidos de derecha para dar espacio a la oposición, a integrar un frente para reconstruir, sino reconstruir las relaciones internacionales en el mundo árabe o el mundo musulmán. Porque además de esto, el beneficiario directo de esto, de este Armagedón que le armó el sábado, es Irán. Es Irán. Y son los grupos radicales terroristas que operan no solamente en esa área, sino también en Europa. Por eso es que usted ve con los países europeos y también allí en esa guerra, de lo que pasó el sábado, 11 norteamericanos murieron. Sí. 11, no es cualquier cifra. Entonces esto fue un golpe muy duro, pero también Israel se enfrenta a nuevas realidades que debemos todos entender. Al entender las realidades debemos procurar entonces, solo hay un camino en esta guerra, es la paz. Exacto. No hay ningún otro camino para resolver el problema de la estabilidad de la región que no sea la paz. Exacto. Ahora, Israel no puede proceder de otra forma, después del brutal ataque de que ha sido recibido, que pegar y pegar duro y pegar rápido. Acabar la guerra. Israel no se caracteriza por guerras largas, No. sino por golpes contundentes y rápidos. Ahora hay una nueva situación. Está la guerra de Ucrania. Ayer Putin No, decía está que... también la guerra de Azerbaiyán y Armenia. Sí, Es decir, hay- Azerbaiyán ha tomado partido con Israel. Claro. Y entonces tenemos un grave problema. Está el papel de China. El papel de China que ha dicho, nosotros no vamos. Está el nuevo papel que está jugando Putin con esta invasión de Irán. Y el pasar recursos a esta guerra significa dejar de pasar para otros. Claro. Y Putin apuesta a todo esto. Él dijo que si no hay apoyo de Europa, la guerra termina en una semana. Claro. Si yo amarro a mi enemigo, lo mato en un día. Sí. Y dice el presidente Trump que si él llega a la presidencia, en 24 horas acaba todo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Esto es un problema muy complejo que enfrenta el Estado de Israel. Y por eso me pareció desacertada la posición del presidente de Colombia. Porque no hay terrorismo bueno. No, además que un país que conoce Fernando. y ha vivido y sufrido el terrorismo como Colombia. Y nosotros también hemos visto terrorismo. No hay ningún terror. Y el terrorismo no solamente es matar gente, es capturar a la gente que usa la- y usarlas de escudo o de excusa para yo imponer mis criterios. El terrorismo es el arma más perversa de la humanidad. Entonces, este grupo Hamas, igual que el grupo Hezbollah, igual que ISIS, son grupos fanáticos, no solamente contra el Estado de Israel, no, contra contra todo lo que le las huela a culturas ellos. occidentales. Nosotros somos Mire lo enemigos. que le está pasando a las mujeres en Afganistán. Sí. No, estamos hablando de radicalismos que se han engendrado y que están en una interpretación, para mí, equivocada de lo que dice el Corán. Bueno, Entonces nos enfrentamos a una situación bien compleja y en esto no hay que titubear. así es. En este momento, nosotros tenemos que condenar el acto terrorista que se dio contra Israel, sin ambajes. Así es.